En el día de hoy compete mi presencia presentar la siguiente conferencia titulada Valvulopatía sintomática, ¿qué hacer ante la estenosis aórtica? Sabemos que el paradigma de sobre cuándo devenir una lesión valvular severa ha evolucionado en los últimos años. Desde tratar de manera sintomática a los pacientes que presentan síntomas, para la redundancia, relacionados a la enfermedad valvular, hacia la intervención más oportuna que permite modificar la morbimortalidad de los pacientes que están bajo un tratamiento conservador. Sabemos que antes de presentar síntomas, los pacientes con enfermedad valvular pueden desarrollar eventos que pueden incurrir en un peor pronóstico en cuanto reciben un tratamiento conservador. Es por eso que se incentiva esta presente conferencia, tratando de evaluar de manera resumida y objetiva cuáles son los puntos claves para valorar la estenosis aórtica asintomática. De manera general, recordar que los pacientes con estenosis aórtica pueden presentarse de diferentes maneras. Esos pacientes pueden ser detectados con la auscultación de un soplo cardíaco a nivel de la exploración física, así como también puede ser mediante la relación de síntomas que son típicos en este tipo de valvulopatías. También, o una forma más incidental, es el hallazgo en procedimientos no invasivos. Y es muy importante recordar que todo paciente que presenta una valvulopatía conocida o sospechada debe realizarse una historia clínica muy meticulosa, así como también un examen físico adecuado. El examen físico viene a ser el punto clave en estos pacientes, ya que va a permitir no solamente detectar la enfermedad y hacer el diagnóstico, sino que también va a permitir valorar por algunos síntomas la presencia de la severidad o detectar la severidad de la enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando evaluamos a un paciente con valvulopatía sospechada o valvulopatía conocida, se hacen una serie de eventos o procedimientos o pasos que vamos a seguir, en el cual va a haber una evaluación inicial, que ya mencioné el examen físico y la historia clínica, sino que también se realizan estudios básicos como el ecocardiograma transtorácico y el electrocardiograma. Esta parte inicial nos va a permitir detectar con el ecocardiograma la presencia de alteraciones estructurales en las cavidades, así como también valorar la función del ventrículo izquierdo, valorar la morfología de la válvula, hemodinamia, y también ver si la disfunción valvular provoca un compromiso importante tanto de la circulación vascular como sistémica. Otros estudios adicionales que podemos ver en la fila más abajo son los que se realizan para cuando hay una discrepancia entre la sintomatología del paciente, el examen físico o hallazgos a nivel del ecocardiograma. Hacemos estudios adicionales que nos van a ayudar a detectar mejor la valvulopatía, a definirla mejor y a comprender algunos daños estructurales y hemodinámicos, como por ejemplo nos podemos asociar del eco transesofágico para determinar bien de manera de alta calidad la valvulopatía mitral o la presencia de masas intracardíacas o la presencia de trombos. También podemos utilizar la resonancia cardíaca para valorar mejor el volumen del ventrículo izquierdo, así como también una mejor valoración de la valvulopatía y de enfermedades aórticas. Podemos también utilizar el cateterismo cardíaco, por un ejemplo, para determinar las presiones intracardíacas y también la presión pulmonar en esos pacientes que presentan sintomatología, no han presentado sintomatología significativa. Otro punto importante también a determinar son factores o pruebas que van a determinar la estratificación del riesgo del paciente, por ejemplo, el uso de los biomarcadores que permiten determinar de manera indirecta la presencia o valorar las presiones de llenados, así como también el daño miocárdico. El ecostrain, que juega un papel muy importante, como vamos a ver más adelante, dentro de estos pacientes asintomáticos, ya que permite determinar la disfunción sistólica subclínica en estos pacientes. Entonces, seguimos con cómo vamos a definir la enfermedad severa de la válvula. La vamos a definir mediante diferentes criterios, como son los siguientes. Vamos a tomar en cuenta el síntoma del paciente, la anatomía valvular, así como también la hemodinamia valvular y el efecto que tiene la disfunción valvular, no solamente en la función ventricular, sino también en la función vascular. Es por eso que la guía del 2020, establecida por la AJA y la ICC, estableció estos 4 etapas para clasificar la enfermedad valvular en sentido general, que son la A, B, C y D. En nuestra conferencia del día de hoy nos vamos a basar en las 3 primeras, pero para que puedan conocer cada una de ellas, vamos a desglosarlas diciendo que la A pertenece a aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar una enfermedad valvular. La B es el paciente progresivo, que tiene una disfunción leve a moderada, pero aún asintomático. Y las últimas 2 etapas, que es la C, que una de las más importantes en este caso, es la sintomática severa, que se divide o se subclasifica en 2, que es la C1 y C2, siendo el C1 el paciente que no tiene o está compensado hasta el momento desde el punto de vista del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Mientras que la C2 es el paciente que presenta descompensación de los mismos. La D, que no compete a esta conferencia, es el paciente sintomático ya con alteración severa de la válvula.
Entonces, el ecocardiograma transtorácico continúa siendo una prueba diagnóstica estándar para la evaluación inicial de los pacientes con valvulopatía sintomática y no sintomática. Esos pacientes, este estudio permite determinar no solamente la importancia de la valvulopatía y la severidad de la misma y el tipo de etiología, sino también el daño que se ha producido a nivel estructural y funcional en las cavidades. Pero una pregunta principal que debemos hacer en ese nivel es, si tenemos un paciente que está asintomático, que tiene una función del ventrículo izquierdo normal, ¿con qué frecuencia vamos a realizar el ecocardiograma? Este planteamiento lo expresa la guía del 2020 de la AJA en este siguiente cuadro, donde pueden ver que ellos valoran o recomiendan frecuencias de realización de seguimiento ecocardiográfico según el tipo de lesión valvular. Pero cuando analizamos bien este cuadro, podemos ver que realmente se basan en la severidad de la lesión valvular. O sea, si es leve, ellos recomiendan que se realice el seguimiento ecocardiográfico cada 3 a 5 años, si es moderada, cada 1 o 2 años, y si es severo, tomar en cuenta de cada 6 a 12 meses. En este nivel, cuando es severo, si es C1, que tiene todavía la fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada, es importante tomar en cuenta que si el paciente presenta alguna alteración en el ventrículo izquierdo, como dilatación, ya sería más frecuente la realización del ecocardiograma. Entonces, la historia natural de la afectación valvular, como sabemos, va desde un paciente asintomático, llegando a un periodo de latencia en el cual posteriormente el paciente desarrolla síntomas. Ese desarrollo de síntomas tradicionalmente se define como el punto de intervención de los pacientes con enfermedad valvular severa, porque a ese nivel hemos considerado que vamos a evitar que el paciente evolucione a eventos fatales como la muerte. Pero lo importante de este nivel es que una vez tengamos el paciente detectado con inicio de síntomas, podamos detectarlo a un nivel tan importante que el paciente ya no haya presentado daños irreversibles como es la disfunción sistólica ventricular, la afectación de la vasculatura pulmonar o tiene un riesgo muy elevado de muerte súbita. ¿Y cómo vamos a evitar esto? Esto se evita principalmente teniendo una adherencia adecuada al seguimiento clínico del paciente, que es una de las consecuencias de que el paciente usualmente pueda pasar de una etapa asintomática a una etapa ya irreversible. También hacer adecuadamente los marcadores de imagen y laboratorios y explicar claramente al paciente para que pueda identificar el momento en que puede presentar síntomas de nuevo. Aquí presento en esta diapositiva una imagen que fue publicada por Baumgartner en la revista española del 2020, donde busca valorar el riesgo y beneficio de la intervención de la lesión valvular severa asintomática. En la columna de la derecha pueden ver que habla de los posibles riesgos de una intervención temprana, en la cual muestra complicaciones fatales y no fatales asociadas al procedimiento, así como también complicaciones tardías conocidas por nosotros como el tromboembolismo pulmonar, fugas paravalvulares, endocarditis, entre otras. En la columna de la izquierda pueden ver los posibles efectos o riesgo de haber determinado tardíamente la intervención, como son el riesgo de amenazar la vida del paciente, ya que hay daños irreversibles no solamente a nivel del miocardio, sino también en la vasculatura pulmonar, como falla cardíaca, arritmia, inclusive muerte súbita. En la columna medial, que es donde quiere establecer cuáles son los factores que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir la intervención del paciente, tomando en cuenta el tipo de lesión valvular, el tipo de intervención a realizar, los predictores de mal pronóstico, así como también la edad, la comorbilidad y el estado general del paciente. Entonces, ¿cuál es la morbimortalidad de la cirugía valvular cardíaca? Es bueno definir esto antes de entrar en materia. Es importante conocer a través de este estudio, que fue un registro americano realizado por la STS, la Sociedad de Cirugía Torácica, donde se vieron que más de 400.000 procedimientos realizados entre 1994 y 2003 presentaron una mortalidad que era sumamente superior al 4%, inclusive con una cirugía de una sola válvula a nivel de la pulmonar. Claro que este porcentaje de mortalidad aumentó a medida que el paciente era intervenido a una intervención dual, o sea, doble, triple o cuádruple. También podemos ver que en la parte medial, que la causa de mortalidad principal en esos pacientes fue la causa cardíaca con un 60.3% y la principal complicación asociada fue la fibrilación auricular. Esta última tabla que presento a continuación se relaciona con lo que estoy hablando ahora, pero fue una más reciente publicada en el 2020, donde podemos ver la tasa de mortalidad según la intervención valvular específica, donde vemos que la menor mortalidad la tiene la intervención o la reparación de la válvula mitral, con una mayor mortalidad en aquellos pacientes que eran expuestos a doble reemplazo valvular mitral y aórtico y a un reemplazo mitral con un bypass coronario, con un 9% respectivamente cada uno. Ya traspolando nuestra estadística a nivel latinoamericano en esta publicación de la revista argentina del 2019,
18 podemos ver que en un estudio de 422 pacientes hubo una mortalidad global de 3.8% a los 30 días y en los pacientes mayores de 80 años aumentaba un 4.2%. Pero lo que quiero mostrar aquí, que ellos intentaron hacer un equivalente del Euroscore tomando los pacientes clasificados para valorar entonces el que ellos estimaban más el Euroscore real, donde podemos ver que fue muy similar en ambos casos. Esta parte no es puramente de la valvulopatía sintomática, pero es en cuanto a la anticoagulación, los pacientes con FA con enfermedad valvular. Realmente no, lo que podemos ver de manera general es que los pacientes que tienen válvula nativa, exceptuando la estenosis aórtica mitral reumática, se utiliza anticoagulación. En el caso de la estenosis mitral reumática, anticoagulantes antagonistas de la vitamina K. Sin embargo, en las nativas, excepto esta, se puede utilizar los NOACs o los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K. Entonces, entrando en la estenosis aórtica, la aproximación médica e intervencionista de este tipo de enfermedad va a depender mucho de establecer un diagnóstico preciso y la etapa del proceso de la enfermedad. Aquí vemos la clasificación ya basada específicamente en la estenosis aórtica. Recordar que para los parámetros hemodinámicos se toma en cuenta no solamente el área valvular, sino principalmente la velocidad máxima y el gradiente medio en esos pacientes. Los pacientes para recordar, leve, moderada y severa en cuanto a la velocidad máxima, sabemos que es 2.0 a 2.9, 3.0 a 3.9 y mayor o igual a 4 en cuanto a la velocidad máxima. En cuanto al gradiente, menos de 20 a 39 y mayor de 40 milímetros de mercurio, respectivamente, para leve, moderada y severa. Lo que quiero recalcar aquí es, por ejemplo, en la estenosis aórtica sintomática severa, es que toman en cuenta el área valvular no solamente en sentido general, menos de 1.0 centímetros, sino que también el indexada 0.6 centímetros por metro cuadrado. Y hay una subclasificación a este nivel que habla de la estenosis muy severa, en la cual la velocidad máxima se toma en cuenta por encima de 5.0 metros por segundo y un gradiente medio por encima de 60. La diferencia entre C1 y C2 va a ser puramente la disfunción ventricular sistólica con una fracción de eyección por debajo del 50% en C2. Sin embargo, recordar que en los pacientes con C1, que son asintomáticos severos, también presentan disfunción diastólica, presentan leve hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero la fracción de eyección va a mantenerse normal. Entonces, en los pacientes adultos, el examen físico puede no ser preciso para evaluar el diagnóstico, lógicamente, y para determinar la severidad. Debemos utilizar el ecocardiograma transtorácico para poder definir adecuadamente no solamente la valvulopatía, sino la afección a nivel de las estructuras, cavidades, y también estimar la presencia de concurrentes insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral, así como también estimar la presión sistólica pulmonar. Importante mencionar que los pacientes que se encuentran hipertensos pueden tender a ser subestimados y en menos proporción sobreestimados cuando se realiza el ecocardiograma con presión arterial elevada, ya que esto superpone una segunda sobrecarga de presión a la obstrucción valvular. Es por eso que si el paciente al momento de realizar el primer ecocardiograma se encuentra con niveles tensionales elevados, es muy importante repetir el mismo para valorar adecuadamente la gravedad de la estenosis aórtica. En cuanto a la rutina de seguimiento de estos pacientes, es importante tomar en cuenta el seguimiento periódico, no solamente la valvulopatía como tal y la gravedad, sino también comorbilidades y factores que son propios del paciente. Aquí lo que quiero recalcar es que, por ejemplo, en la estenosis severa es muy importante recordar que hay una alta tasa de progresión de los síntomas y que la tasa de supervivencia libre de eventos a los 2 años es de un 30 al 50%. En los pacientes con estenosis moderada es muy importante evaluar el rango anual de progresión, que se evalúa por estos 3 criterios que presentaré a continuación, que son los que están más debajo, que son el criterio de aumento de la velocidad máxima de más de 0.3 metros por segundo, el incremento del gradiente medio más de 7 milímetros de mercurio y el descenso del área valvular más de 0.1 metros cuadrados por año. ¿Cuáles son las recomendaciones de las presentes guías para la estenosis aórtica sintomática? Son las siguientes en cuanto al diagnóstico inicial y en cuanto a la terapia. Si el paciente se encuentra en una fase o etapa C1, que es el asintomático severo sin disfunción ventricular, las pruebas de test de ejercicio son importantes para valorar no solamente los cambios fisiológicos del paciente en cuanto al ejercicio, sino también para asegurar que realmente el paciente se encuentra asintomático, con una recomendación 2A. En cuanto a la terapia médica, se recomienda que los pacientes que tienen hipertensión arterial en estadio A, B y C sean tratados según las guías estandarizadas para la misma, con una evidencia 1, y en los pacientes con estenosis aórtica calcificada es muy importante el uso de las estatinas para prevención primaria y secundaria, según los scores de riesgos estandarizados. Y en cuanto a los pacientes que han sido sometidos a un TAVI o un reemplazo transcatéter de la válvula aórtica, los IECA y ARA2
pueden ser considerados para evitar la mortalidad a largo plazo por cualquier causa. ¿Cuándo debemos intervenir estos pacientes? Estos pacientes, según las guías anteriormente publicadas, como vemos en esta diapositiva, del 2017, 2014 la de la AJA y 2017 la española, usaban como criterio principal la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo por debajo de un 50% o igual, y también la disminución de la presión arterial de más de 10 milímetros de mercurio o de la capacidad funcional del ejercicio cuando se exponían al test de esfuerzo. Hay otros parámetros que se han tomado en cuenta a partir de aquí, de 2017, que es una estenosis aórtica muy severa, tomando en cuenta una velocidad máxima por encima de 5.0 metros por segundo, así como también la progresión rápida de más de 0.3 metros por segundo por año. También en la española toman mucho en cuenta lo que es el ProBNP, elevado 3 veces por encima de la normalidad según la edad del paciente y el sexo, y la hipertensión pulmonar por encima de 60 milímetros de mercurio, hecho por cateterismo cardíaco en pacientes en reposo. Entonces, podríamos decir que a partir de eso se publicaron ciertos estudios que pueden decir que hay que tomar en cuenta otros parámetros para el cambio en cuanto a fracción de eyección, por ejemplo, por debajo del 60% en vez de un 50%, y tomar en cuenta tal vez el square strain. En este registro del Recovery Trial, lo que quiero mostrar es que se hizo una comparación de la terapia conservadora con una terapia quirúrgica temprana, en el cual el punto primario fue demostrado o se presenció en solamente un paciente en comparado con 15 pacientes del tratamiento conservador. Tuvo una mortalidad a 30 días de un 0%. Sin embargo, en este estudio que muestra a continuación, que fue publicado en la JAMA, lo que quisieron demostrar fue que se puede esperar el paciente para ser intervenido. Sin embargo, a pesar de tener una sobrevida importante, a los 2 y 4 años, el 93-86%, esos pacientes, cuando evaluamos la parte de la sobrevida, tomando en cuenta la velocidad máxima y la fracción de eyección, vemos que ellos tenían una Kaplan-Meier con mucha diferencia, donde se determinó que la sobrevida era mejor cuando se utilizaba el parámetro de menos 4 metros por segundo y menos de 65% de fracción de eyección. El EcoStrain fue utilizado como un predictor de mortalidad de seguimiento. Los pacientes con estenosis aórtica, como ya mencioné anteriormente, ayuda a predecir la disfunción sistólica subclínica del paciente. Esto fue un metaanálisis que se realizó, viendo que en ese estudio tomaron como punto de referencia un valor de menos 14.7% como predictor de mortalidad con el strain. Aquí hacen un algoritmo en el cual ellos, aparte de esos pacientes que tienen una fracción de eyección por encima del 50%, realizar el EcoStrain. Y si el EcoStrain tiene menos de 16.7%, recomienda la realización de una resonancia cardíaca para valorar la anomalía miocárdica. Si el paciente tiene anomalía miocárdica, directamente pasa a reemplazo valvular. Si no tiene anomalía, sería un seguimiento más cercano cada 3 a 6 meses en vez de cada 6 a 12 meses. En cuanto al ProBNP, fue establecido como un predictor de eventos en esos pacientes, ya que en este estudio y múltiples que se han publicado, se demostró que a mayor ProBNP el paciente presenta más eventos, como por ejemplo hospitalización por falla cardíaca y muerte. Entonces, las recomendaciones de la guía con respecto a la intervención en esos pacientes, justamente esos pacientes que están en etapa C1, que tienen fracción de eyección por debajo del 50%, tienen una cirugía cardíaca previa, pasan directamente a reemplazo valvular. Aquellos pacientes que no tienen ninguno de esos dos criterios, pero sí tienen un test de esfuerzo que muestra disminución de presión arterial y de la capacidad funcional, pasan también a un reemplazo valvular quirúrgico. Y tomar en cuenta a los pacientes que tienen bajo riesgo, que tienen velocidad máxima por encima de 5, ProBNP 3 veces por encima o rápida progresión de la enfermedad, también pasan directamente a reemplazo valvular. En cuanto a las recomendaciones de la elección de la prótesis, no hay cambios conocidos en cuanto a esto. Y ya para finalizar, el manejo de la estenosis aórtica asintomática continúa siendo un objetivo de controversia. La identificación de los pacientes asintomáticos que se podrán beneficiar de un tratamiento quirúrgico más precoz todavía no se ha podido definir claramente en las guías. Y tomar en cuenta que los pacientes deben tener un seguimiento periódico cada 6 meses y tomar en cuenta la indicación en pacientes con velocidad máxima por encima de 5, que la progresión sea rápida, que tenga ProBNP elevado o presión pulmonar por encima de 60, que es muy importante definir la disfunción sistólica en ese tipo de pacientes. Es todo por mi parte, muchas gracias.